La eficiencia de un proceso de absorción depende en gran medida de cómo se ponen en contacto el absorbente con la solución que contiene el absorbato. Ese contacto puede lograrse mediante distintos modos de operación. En este video vamos a estudiar el proceso de absorción en un tanque agitado continuo, viendo cómo funciona y cómo se realiza su dimensionamiento a través de métodos numéricos. Estos métodos permiten resolver las ecuaciones diferenciales que describen la evolución en el tiempo, tanto de la concentración del absorbato en el absorbente como la concentración de absorbato en solución, cuando el equilibrio de fases es no lineal. El contenido de este video está organizado en 5 secciones. 1. Introducción. 2. Absorción en un tanque agitado continuo. 3. Diseño de la absorción en un tanque agitado continuo. 4. Ejemplo de problema. 5. Algunas preguntas sobre lo aprendido en este video. 1. Introducción. Ya se mencionó, la eficiencia de un proceso de absorción batch depende en gran medida de la forma en que se ponen en contacto absorbato con absorbente. En este curso vamos a ver 3 formas, que son la absorción batch, la absorción en un tanque agitado continuo y la absorción en un lecho fijo. En particular en este video nos vamos a centrar en la absorción en un tanque agitado continuo. Sección 2. Absorción en tanque agitado continuo. La absorción en un tanque agitado continuo, en general, se realiza en un sistema como el mostrado en esta imagen. El mismo cuenta con un tanque de alimentación que contiene una solución de absorbato, es decir, el compuesto de interés en un determinado solvente en una concentración inicial constante. Esa solución es bombeada con un caudal constante hacia un tanque agitado, en donde se va a realizar la absorción. Inicialmente, este tanque contiene solvente puro, es decir, el mismo solvente en el que se encuentra el absorbato, pero puro, además del absorbente. El tanque está provisto por un agitador que mantiene la mezcla homogénea en todo momento, además de un controlador de temperatura que asegura que la temperatura del proceso en todo momento también es constante. Entonces, luego a la salida, también la solución remanente es bombeada hacia un depósito de solución remanente. Esa solución remanente está compuesta por solvente y por el adsorbato que no fue retenida por el absorbente dentro del tanque. En este video nosotros vamos a determinar qué pasa tanto en solución como en el absorbente en diferentes momentos. Sección 3. Diseño de la absorción en un tanque agitado continuo. Para el diseño de un tanque agitado continuo, consideramos que la solución de adsorbato que ingresa al tanque tiene un caudal de alimentación igual a H, que es constante en el tiempo, y tiene una concentración de adsorbato igual a IF, también constante en el tiempo. A su vez, tenemos una masa constante de adsorbato a la que llamamos W, y la solución remanente sale con un caudal de salida igual a H, que es igual al caudal de alimentación. A su vez, la concentración de soluto o de adsorbato a cada momento de la solución remanente es igual a I de T. Para el diseño de este tanque necesitamos realizar una serie de supuestos. Primero, consideramos que inicialmente en el tanque hay solvente y absorbente puros, es decir, que I, que es la concentración de adsorbato en solvente a tiempo igual a 0 dentro del tanque, es igual a 0, y Q, que es la concentración de adsorbato en el absorbente a tiempo igual a 0 dentro del tanque, también es igual a 0. En segundo lugar, consideramos que la agitación es perfecta. Esto significa que la concentración de adsorbato en solución y de compuesto absorbido solamente varían con el tiempo. Es decir, que I es igual a I de T y Q es igual a Q de T. Y no dependen de la posición dentro del tanque. Esto es porque se logra una homogeneidad de la mezcla. Esto significa que si yo tomo una muestra en un determinado momento, en determinado tiempo, tomo una muestra acá en el tanque y al mismo tiempo tomo una muestra acá, acá y acá, en todos los casos esa concentración
va a ser igual. Es decir, que no va a depender de la posición, sino que va a depender justamente del tiempo. En tercer lugar, vamos a considerar temperatura y presión constantes y también vamos a considerar que el solvente y el absorbente no interactúan entre sí. Entonces, el diseño del tanque agitado continuo se realiza planteando un sistema de ecuaciones que consisten en un equilibrio de fases, el balance de materia para el adsorbato en el solvente, el balance de materia para el adsorbato en el absorbente y las ecuaciones de transferencia de materia. Equilibrio de fases. Entonces, considerando que el tanque agitado está operando a presión y temperatura constante, el equilibrio de fases se representa a través de una isoterma de absorción. La isoterma de absorción que vamos a elegir puede ser alguna de las que ya vimos en el curso, como son la isoterma lineal, la isoterma de Friedrich o la isoterma de Langmuir, o alguna otra que caracterice o represente correctamente al sistema físico en estudio. Balance de materia para el adsorbato en el solvente. El balance de materia está representado por la ecuación que se muestra en la figura, en donde este primer miembro representa la acumulación de soluto en el solvente y dentro del segundo miembro, el primer término representa la corriente convectiva, es decir, H por IF, que es la corriente que entra al tanque, y H menos I, que es la corriente que sale del tanque, e I depende de T, acordémonos de eso, ¿no? Y el último término de este miembro representa la concentración o la cantidad de absorbente que está siendo absorbido, es decir, que deja de estar en solución. En esta ecuación, epsilon representa la porosidad y se define como el volumen de fluido sobre el volumen del tanque. Y R representa la velocidad de absorción por unidad de volumen. Balance de materia para el adsorbato en el absorbente. El balance de materia para el adsorbato en el absorbente está representado por esta ecuación, en donde el primer término, donde primero el miembro de la izquierda representa a la acumulación de adsorbato en el absorbente. Si epsilon es la porosidad, 1 menos epsilon es la fracción de sólido que tengo en el volumen del tanque, ¿no? Y esto es igual a el volumen por la velocidad de absorción por unidad de volumen, es decir, que es igual a la velocidad de absorción. Ecuaciones de transferencia de materia. Estas ecuaciones nos van a permitir definir a la velocidad de absorción por unidad de volumen R. Pero esto va a depender de si la absorción es controlada por la difusión externa o si la absorción es controlada por la difusión interna. ¿Cuándo la absorción es controlada por la resistencia externa? ¿O qué significa esto? Esto significa que el soluto que se encuentra en solución, se encuentra en el seno del fluido, se acerca al absorbente, pero en las inmediaciones de su superficie encuentra resistencia para poder ingresar. Entonces la concentración de adsorbato, disminuye en esas inmediaciones de la superficie del sólido a la que llamamos capa límite. Luego, una vez que el soluto alcanza la superficie del sólido, este se distribuye dentro de los poros en forma homogénea, como se muestra en este gráfico. Ahora, ¿qué pasa cuando la absorción es controlada por la difusión interna? En este caso, cuando el adsorbato, se va acercando a las inmediaciones de la superficie del adsorbato, no encuentra resistencia de capa límite y la concentración en el seno del fluido es igual que en esas inmediaciones de sólido. Sin embargo, una vez que alcanza la superficie del sólido, el adsorbato encuentra resistencia para distribuirse dentro del sólido. Entonces es ahí donde hay una disminución de la concentración de adsorbato dentro del sólido desde la superficie hacia el centro del absorbente. En la realidad,
ambas resistencias conviven y al estar en serie la resistencia total va a ser igual a la resistencia externa más la resistencia interna. Sin embargo, con fines ingenieriles siempre vamos a considerar que la resistencia a la transferencia de materia o la resistencia a la absorción, a la transferencia de materia en realidad, va a estar determinada por por la resistencia más grande. Entonces, si la resistencia externa es más grande que la interna, entonces la absorción va a estar controlada por la difusión externa y cuando la resistencia interna sea mayor que la externa, la absorción va a estar controlada por la difusión interna. Entonces, con estos datos, ¿cómo definimos a la velocidad de absorción por unidad de volumen para cada caso? En el caso de que la difusión esté controlada por la difusión externa, R va a ser igual a K por I, que dijimos que era igual a la concentración de soluto en el seno del fluido o en solución a diferentes tiempos, menos la concentración de equilibrio, donde K es el coeficiente de transferencia de materia y A es el área del absorbente por unidad de volumen del reactor. Ahora, cuando la absorción esté controlada por la difusión interna, la velocidad de absorción por unidad de volumen va a estar expresada igual a la raíz cuadrada de D por K por A por I menos I asterisco, en donde K es el coeficiente de transferencia de materia y A es el área del coso. Entonces, llegado a este punto, ya tenemos el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para poder diseñar la absorción en el tanque agitado continuo. Entonces, recapitulando, estas ecuaciones son el equilibrio de fases, que bueno, va a ser alguna de las isotermas que mejor represente a nuestro sistema físico. Después tenemos el balance de materia para el adsorbato en el solvente, el balance de materia para el adsorbato en el absorbente y una de las ecuaciones de transferencia de materia según la absorción esté controlada por la difusión interna o externa del adsorbato. El sistema de ecuaciones puede resolverse a partir de dos metodologías. Tenemos una solución numérica que permite calcular soluciones de ecuaciones diferenciales y permite encontrar la solución del sistema de ecuaciones cuando el equilibrio de fases es no lineal. Por otro lado, tenemos la solución simplificada que permite encontrar una solución analítica. Esta se basa en considerar que el equilibrio de fases es lineal y la absorción es controlada por la difusión externa. En este video nos vamos a centrar en la solución numérica. En cuanto a la solución simplificada, les dejo el link en la descripción de un video previo que explica esta metodología. Sección 4. Método numérico. Bueno, vamos a ver en qué consiste el método numérico. La metodología consiste en varios pasos. En primer lugar, plantear el sistema de ecuaciones que represente al sistema que queremos describir. En segundo lugar, necesitamos discretizar el dominio. En tercer lugar, necesitamos discretizar el sistema de ecuaciones a resolver. En cuarto lugar, vamos a validar el método numérico. El quinto paso consiste en un análisis de sensibilidad del método numérico. Y finalmente necesitamos redactar el informe final para volcar los resultados obtenidos. Paso 1. Plantear las ecuaciones que representan al sistema en estudio. Entonces dijimos, plantear el sistema de ecuaciones que represente al sistema en estudio. En primer lugar tenemos el equilibrio de fases. En este video vamos a hacer todas las deducciones con el equilibrio de fases lineal, pero también tienen que hacerlo con la isoterma de Friedrich y la isoterma de Langmuir. Después también necesitamos plantear el balance de materia en el solvente, que está dado por la expresión 2, que ya la vimos previamente. También necesitamos plantear el balance de materia en el absorbente, que está dado por la expresión 3, que también ya la vimos previamente. Y necesitamos una ecuación de transferencia de materia. En este caso vamos a considerar que la absorción es controlada por la difusión externa, por lo tanto la velocidad de absorción por unidad de volumen está dado por la ecuación 4. Trabajando matemáticamente estas ecuaciones, podemos hacer una serie de sustituciones
para simplificar este sistema de ecuaciones, partiendo del equilibrio de fases que dijimos que está dado por isoterma lineal. Y acá despejamos el I asterisco, que representa la concentración de soluto que tengo en el solvente durante el equilibrio, y a esta expresión la reemplazamos en la definición de la velocidad de absorción por unidad de volumen. Entonces, esa velocidad de absorción por unidad de volumen R nos va a quedar simplificada a esta expresión. Luego, tomamos esta expresión de R y la reemplazamos en el balance de materia, tanto para el solvente como para el absorbente. Entonces, todo el sistema de ecuaciones queda reducido a dos ecuaciones. A esta ecuación, que representa la variación en el tiempo del adsorbato que hay en solución, y esta ecuación, que representa la variación en el tiempo del adsorbato que hay en el absorbente. Toda la deducción de estas ecuaciones, tanto para el isoterma lineal como para las otras dos isotermas que vimos en el curso, están explicadas y detalladas en los apuntes de clases. En esta imagen les muestro en forma más ordenada cuáles son las dos ecuaciones que necesitamos resolver. Podemos ver que ambas ecuaciones son ecuaciones diferenciales de primer orden respecto del tiempo. Esto es porque aparecen, en este caso, la derivada respecto del tiempo de la concentración de adsorbato en el solvente, y en este caso de la derivada respecto del tiempo de la concentración de adsorbato en el absorbente. Por lo tanto, para poder resolver estas ecuaciones diferenciales, necesitamos una condición inicial, tanto para el adsorbato en solución como para el adsorbato en el solvente. Nosotros, para resolverlos, vamos a considerar que inicialmente en el tanque, a tiempo igual a 0, no tenemos adsorbato ni en solución ni en el absorbente. Paso 2. Discretización del dominio. Existen diferentes formas de discretizar el dominio. Nosotros en este video vamos a ver el método de diferencias finitas, que consiste en discretizar las ecuaciones diferenciales aproximando la derivada por su correspondiente cociente incremental. Ya vamos a ver qué significa esto. Discretizar el dominio significa cortar el dominio en pequeños segmentos. Nuestro dominio es el temporal porque tenemos dos ecuaciones diferenciales respecto del tiempo. Entonces, si tenemos que nuestro tiempo inicial es igual a t sub 0 y nuestro tiempo final es igual a t sub f, y dividimos todo ese rango temporal en n segmentos, vamos a tener que el tn es igual a el tiempo final. Y la longitud de cada delta de t, o de cada segmento, va a ser igual a el tiempo final menos el tiempo inicial dividido n. Un ejemplo, tenemos que nuestro tiempo inicial es 0 y nuestro tiempo final, por ejemplo, es 3. Y lo dividimos en tres segmentos. Tenemos un n dividido 3. Un n igual a 3, perdón. Entonces, nuestro delta de t va a ser igual a 3 menos 0 dividido 3, que dijimos que es el número de segmento en el que dividimos el dominio temporal, dividido 3. Entonces, nuestro delta de t va a ser igual a 1. Entonces, el t sub 1 va a ser igual a 1 y el t sub 2 va a ser igual a 2 y el tn o t final va a ser igual a 3. Bueno, esta partecita es parte de la nomenclatura que se usa en método de diferencias finitas, en donde tomamos un punto intermedio igual a i, en donde el tiempo correspondiente es igual a t sub i, y el delta de t siguiente va a estar dado por t a la i más 1, y el tiempo inmediatamente después va a estar dado por t sub i menos 1. Veamos cómo se realiza la discretización del dominio temporal en un Excel. Supongamos que nos piden que evaluemos la evolución durante 10 horas de las concentraciones del soluto, tanto en el absorbente como en el solvente, y que tomemos 1000 puntos de ese dominio. Entonces, en la planilla de Excel ponemos el t inicial igual a 0 horas, el tiempo final igual a 10 horas, y el n, el número de puntos, igual a 1000. Entonces, el delta de t, como ya lo definimos, va a ser igual a más el tiempo final menos el tiempo inicial dividido el número de puntos que
tomamos. Entonces, en una columna ponemos que el tiempo inicial es 0, el tiempo siguiente es el 0 más el delta de t, el tiempo siguiente es el tiempo anterior más el delta de t, y así sucesivamente. Para hacer más fácil esto, lo que hacemos es fijar la celda de delta de t. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndole un signo de pregunta, un signo de pesos a la celda correspondiente al delta de t, al valor de delta de t, una antes de la letra y otra después de la letra, como se muestra en el video. Así. Y ahí extendemos esa fórmula hasta las 10 horas, que es lo que nos piden, lo que nos estaban pidiendo, que evaluemos la evolución durante 10 horas. Paso 3. Discretización de las ecuaciones diferenciales. Evaluar tanto la concentración de soluto en el solvente como el absorbente en el punto I, es decir, en el tiempo I, es bastante directo. El desafío está en cómo evaluamos las ecuaciones diferenciales en ese tiempo sub I. Y para esto vamos a volver a hablar de la discretización del dominio, que ya vimos previamente. El tiempo sub 0 lo llamamos es el tiempo inicial, y el T sub F es el tiempo final. Entonces, a cada salto de tiempo que estamos considerando, dijimos que lo llamamos delta de T y se define como el tiempo final menos el tiempo inicial dividido el número de segmentos en el cual dividimos el tiempo total. Entonces, tomando un punto intermedio T de I, es decir, un tiempo intermedio I. Entonces, vamos a llamar T I más 1 a el tiempo I más un delta de t, y llamamos t i menos 1 a el tiempo I menos un delta de t. Entonces, como evaluamos, dijimos la ecuación diferencial, la derivada respecto del tiempo de I, evaluada en este tiempo sub I. Con esto se puede aproximar como la concentración de soluto en el absorbente en el tiempo I más 1, es decir, acá, cuando hay un delta de t más un delta de t, menos la concentración de soluto en el solvente en el tiempo sub I dividido el delta de t. Y de igual forma se puede evaluar la derivada respecto del tiempo de la cantidad de soluto en el absorbente al momento I. Entonces ya sabemos cómo aproximar la derivada de raíz respecto del tiempo en el punto I y la derivada de Q respecto del tiempo en el punto I. Acá lo que hicimos es simplemente reemplazar esa ecuación por las aproximaciones que vimos previamente. En este paso matemático lo que hacemos es despejar las incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones, que son la concentración de soluto en el solvente evaluada en el punto I más 1 y la concentración de soluto en el absorbente en el punto también I más 1. Entonces, despejando ambas variables o ambas incógnitas y ordenando, tenemos las siguientes ecuaciones, que son las que se muestran acá y que dependen de tres parámetros, de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Alfa 1 la definimos como h por delta de t dividido epsilon por b, alfa 2 la definimos como k por a por delta de t dividido epsilon, y alfa 3 igual a k por a por delta de t dividido 1 menos epsilon. Supongamos que nos piden que estimemos cómo evoluciona en el tiempo tanto Q como I durante 10 horas. Tomamos ya la discretización temporal que ya hicimos previamente y nos dan
como dato las variables operativas de un sistema de absorción en donde se considera que el equilibrio de fases está dominado o determinado por una isoterma lineal. Entonces tenemos como dato el volumen, tenemos como dato la porosidad, la constante de transferencia de materia, el caudal de la corriente de entrada, la concentración de soluto en la corriente de entrada y la constante de la isoterma de absorción. Además, sabemos que inicialmente en el tanque no hay soluto, entonces tanto Q como I a tiempo cero es igual a cero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para esto, para implementar las ecuaciones de la solución numérica, es calcular los parámetros alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que son las ecuaciones que tenemos acá. Yo acá tengo calculado alfa 2 y alfa 3, y les voy a mostrar cómo calcular alfa 1, pero los pasos son iguales. Entonces, alfa 1 nos dice que es igual a h por el delta de t dividido epsilon dividido b. De igual manera, calculamos alfa 2 y alfa 3. Entonces, nosotros ya también tenemos como dato que a tiempo cero, tanto Q como I son iguales a cero, completamos en la tablita. Y ahora tenemos que calcular cuánto vale I y cuánto vale Q en el tiempo 001. Para eso usamos esta ecuación. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación? Nos dice que en este punto el I va a ser igual a el I en el punto anterior más alfa 1, que lo fijamos porque es un parámetro, por, entre paréntesis, y F, que también lo fijamos, porque es un parámetro, menos I en el punto anterior, cerramos paréntesis, menos alfa 2, que también lo fijamos, porque es un parámetro, por, entre paréntesis, I en el punto anterior, menos Q en el punto anterior, dividido KL, que también lo fijamos a KL. Ya tenemos calculado el valor de I en el tiempo 001 horas. Ahora, de la misma forma, calculamos el Q en el tiempo 001, que es igual al Q en el punto anterior, más alfa 3 fijado por, entre paréntesis, I en el punto anterior, menos Q en el punto anterior, dividido KL fijado. Entonces, la curva completa se calcula estirando estas fórmulas hasta las 10 horas, que era lo que nos estaban pidiendo. Y ya tenemos toda la evolución temporal en 1000 puntos del dominio durante 10 horas. Y a eso lo podemos graficar. Yo acá les muestro la gráfica que obtuve. En el eje vertical principal tengo los valores de Q y en el eje secundario vertical tengo los valores de I. Esto es porque usan diferentes escalas. Y en el eje horizontal tengo el tiempo en horas. Entonces la línea azul es el I que calculé con el método numérico y la línea bordó es el Q que calculé con el método numérico. Vemos que ambos evolucionan hacia valores mayores, pero con diferentes escalas. Paso 4. Validación. Validar el método numérico significa comparar los resultados obtenidos a partir del método numérico con resultados de una solución analítica. Recordemos que nosotros tenemos que realizar la implementación del método numérico cuando tenemos una isoterma de absorción lineal, de Freundlich y de Langmuir. Nosotros solamente conocemos una solución analítica cuando tenemos que la isoterma de absorción es lineal y esa solución analítica es la que ya vimos en un video previo, que es la solución simplificada. Entonces, esta solución simplificada asume que la isoterma es lineal, como ya dijimos, que las condiciones iniciales son las que se muestran ahí, es decir, que en el tanque inicialmente no hay soluto y que la absorción es controlada por la difusión externa. Entonces, como ya mencioné, esta validación solamente se hace con la isoterma lineal, porque no conocemos una solución analítica para las otras dos situaciones. La solución analítica para el caso de la isoterma lineal, dijimos que la solución simplificada está dada por las ecuaciones que ya vimos previamente, que en este caso es la solución en el solvente, esta es la solución en el adsorbente, en donde los parámetros sigma 1 y sigma 2 están dados por esta expresión
en donde el B que aparece dentro de sigma 1 y sigma 2 está dado por esta expresión. Para establecer un criterio de qué tan buena es la implementación de nuestro método numérico y compararlo con el método analítico, tenemos que definir un error. Yo acá seleccioné el MAPE, que es el error absoluto promedio porcentual, tanto para I como para Q. Bueno, se define como 1 sobre el número de puntos que considero por la sumatoria de, el I analítico menos el I numérico, dividido el I analítico por el 100%, lo mismo, perdón, para estimar un error para la variable Q. Entonces, determinamos si nuestro método es preciso o no. Si ese MAPE es menor al 10%, decimos que la implementación de nuestro método numérico es precisa, de lo contrario decimos que no. Entonces, si es precisa, continuamos con el análisis o implementación del método numérico para las otras dos isotermas, es decir, para la de Langmuir y para la de Friendlich. De lo contrario, tenemos que verificar posibles errores en la implementación del método numérico. Veamos entonces cómo implementamos la validación del método numérico en un Excel. Siguiendo con la planillita que veníamos trabajando, yo acá les puse las ecuaciones de la solución analítica. Esta es la ecuación para calcular I, esta es para calcular Q, y la de las variables sigma 1 y sigma 2. Todas estas ecuaciones están en los apuntes de clases, así que no se preocupen. Lo único que les recomiendo es cortar un poquito las ecuaciones para disminuir la posibilidad de errores. Entonces yo acá lo que hice fue definir una variable, una constante b, que es la pintada en rojo, que está calculada acá, una constante c, que es la que está pintada en lila y es la que está acá, y una constante d, que bueno, no la tengo pintada, pero que si quieren la calculamos, es más h, es esta que está acá, es más h dividido la porosidad dividido b. Y es esta que tienen acá. Entonces, después lo que hacemos es calcular un I analítico implementando, bueno, sería lo primero que hacemos calcular sigma 1 y sigma 2, una vez que tenemos B, C y D, y después calculamos sigma 1 y sigma 2 e en una columna la solución analítica de I, no lo vamos a ver paso a paso, pero es implementar esta ecuación, y el Q lo determinamos a partir de esta ecuación para cada tiempo. Entonces el paso siguiente es calcular el error. Nosotros acá dijimos que vamos a calcular el error promedio porcentual. Yo acá ya tengo calculado el de correspondiente al Q y vamos a ver cómo calculamos el correspondiente a I. Entonces ponemos más el valor absoluto de el I analítico menos el I numérico dividido, perdón, acá me faltó un paréntesis, dividido el I analítico. I analítico. Y ahí ya tenemos para calcular el error. Entonces, eso lo hacemos para cada punto. Lo extendemos simplemente. Y entonces el error absoluto promedio porcentual se dividía como la suma de todos esos valores dividido el número de valores. Y eso en porcentaje nos da un valor de 2,63 o 2,6. Por lo tanto, estaríamos cometiendo un error muy chiquito, menor a 10. Es súper preciso el método. Y lo mismo para Q, nos da un valor de 3,2. Así que el método resulta preciso. Y entonces podemos decir que nuestro método numérico está validado. Yo acá les puse el gráfico de cómo, de las líneas punteadas, son los valores que obtuvimos con el método analítico y vemos que prácticamente están superpuestos con la del método numérico, las soluciones del método numérico, por lo tanto podemos seguir con el análisis de las otras isotermas. Paso 5. Análisis de sensibilidad. Una vez que tenemos validado el método numérico implementado, el paso siguiente es hacer un análisis de sensibilidad. Este consiste en analizar el efecto de cambiar cada parámetro de los modelos sobre los perfiles de I y de Q.
Entonces, esto significa que el valor nominal de cada parámetro es modificado un 30% más y un 30% menos, mientras el resto se mantiene constante. Se grafican las curvas obtenidas para I y Q en las tres situaciones y se observa el efecto. Esto nos permite determinar la sensibilidad del modelo a cambios en los parámetros. Veamos cómo implementamos un análisis de sensibilidad en un Excel. Partimos de la planilla de implementación de la solución numérica, que es la que tenemos acá, es exactamente la misma que veníamos usando. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es el valor nominal. Este es el valor que nos dan en un problema o cuando tenemos que resolver algo. O sea, son los valores datos. También tenemos que aclarar que el análisis de sensibilidad se hace solamente con los parámetros operativos, es decir, volumen, porosidad, la constante de transferencia de materia, caudal, concentración inicial y KL. No consideramos el análisis de sensibilidad de los valores iniciales, así como tampoco de los parámetros que corresponden a la discretización del dominio. Entonces, el primer paso dijimos, bueno, que el análisis de sensibilidad consiste en modificar una vez por vez cada uno de los parámetros en un porcentaje determinado. En este caso pusimos un más o menos 30%. Entonces el primer paso va a ser calcular los valores de los parámetros operativos cuando le restamos un 30% y cuando le sumamos un 30%. Bueno, esto se hace muy sencillo. Es más el valor nominal menos 0.3 por el valor nominal. Y bueno, esto lo repetimos para todos los valores y lo mismo con cuando le sumamos al 30% por el valor nominal 1,3. Esto es muy sencillo. Bueno, el próximo paso es calcular las constantes alfa 1, alfa 2 y alfa 3 correspondientes a la solución numérica. Estos valores, que son los que habíamos calculado previamente, los copio acá para que quede más ordenado. Entonces podemos ver que acá está, bueno, la definición de alfa 1 era h por delta de t dividido epsilon por b, que es lo que tenemos acá. Yo a estos valores, ya a los parámetros, los fijé, entonces ahora podemos copiar y pegar esta fórmula. Nosotros primero vamos a estudiar la sensibilidad del modelo respecto a una variación en el volumen. Entonces, primero vamos a estudiar cuando variamos el volumen en un menos 30%. En este caso, alfa 1, vemos que depende del volumen. Lo tenemos acá, es el verde. Entonces lo modificamos un menos 30%. El alfa 2 no depende del volumen, lo dejamos igual. Y el alfa 3 tampoco depende del volumen y lo dejamos igual. Cuando estudiemos la variación de volumen en un más 30%, tenemos que modificar también el B1, el alfa 1, llevando el valor de B a un valor de más 1,3. El resto de los parámetros queda constante. Entonces, el próximo paso es calcular tanto I como Q con esta variación en el volumen solamente, cuando le restamos un 30%. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es aplicar la fórmula, partimos de los valores iniciales 0, 0, y aplicamos la fórmula para calcular el valor de I y de Q en 0, 0, 1 y lo extendemos tal como hicimos antes. Lo mismo hacemos cuando sumamos un volumen de un 30% al valor nominal del volumen. Esto también es fácil. Yo voy a copiar esto acá. Entonces, acá ven la fórmula y veo que como lo copié y el alfa 1 y el alfa 2 que usé para calcular la variación es menos del 30% del volumen, están fijados, entonces los corro hacia el valor correspondiente a cuando aumentamos el 30% del volumen. Y lo mismo con el Q. Entonces después extendemos esto todo hasta el tiempo final. Y tenemos calculado los I y los Q, los valores de I y Q, cuando variamos el volumen en un menos 30% y cuando variamos el volumen en un más 30%. Y yo acá les dejo la gráfica en este caso es de I, de cómo evoluciona I cuando disminuimos en un 30% de volumen, que es la línea naranja, y cuando aumentamos un 30% del volumen, que es la línea gris.
El azul es con el que obtenemos con el valor nominal. Entonces, nosotros en este punto lo que tenemos que hacer es analizar por qué cuando aumentamos el volumen disminuye la concentración de I y por qué cuando disminuimos el volumen los valores de I aumentan. Ese es el análisis de sensibilidad propiamente dicho. Bueno, después es exactamente lo mismo con el resto de los parámetros. En este caso es epsilon, si lo empezamos, copiamos la fórmula para estos acá, para cuando modificamos el epsilon, vemos que el epsilon aparece en el alfa 1, lo llevamos al valor cuando lo modificamos en un menos 30%, el alfa 2 también depende de epsilon. También notemos que acá, por ejemplo, en el alfa 1, el volumen vuelve a su valor nominal, no queda ni en menos 0,3 ni en más 0,3, vuelve a su valor nominal. Eso es muy importante. Bueno, y el alfa 3 también lo llevamos a menos. El alfa 2, como les decía, el volumen vuelve a su valor nominal, lo llevamos a 1 a 0 más 0,3, lo mismo en el alfa 2 y lo mismo en el alfa. Bueno, y después el procedimiento es exactamente el mismo, no lo vamos a repetir, pero sería acá se empieza con todos los valores iguales a 0, porque es la condición que teníamos como dato inicial, y aplicar la fórmula tal como la veníamos aplicando. Paso 6. Redacción del informe. Volcar los resultados obtenidos en un informe final es el último paso de la aplicación de los métodos numéricos. Entonces, este informe debe incluir resultados, gráficos y conclusiones, la validación del método, así como también los resultados, gráficos, discusión y conclusiones del análisis de sensibilidad. Cuando hablamos de discusión, no hablamos de describir solamente lo que vemos, sino también de tratar de razonar por qué pasa lo que pasa, analizando tanto la física del sistema como las ecuaciones que usamos para obtener las curvas tanto de Q como de I. Me parece importante mencionar que el análisis de sensibilidad debe realizarse para cada isoterma. Es decir, para la isoterma lineal, que es la que vimos en los ejemplos del video, así como también cuando el equilibrio de fases está dado por una isoterma de Freundlich y una isoterma de Langmuir. Los sistemas de ecuaciones que necesitan para la implementación de cada isoterma están en los apuntes de clases y la implementación es muy similar a los ejemplos que vimos en el video. También los requisitos que debe cumplir el informe están enumerados en los apuntes de clases. Sección 5. Algunas preguntas. Ahora vamos a ver algunas preguntas sobre lo aprendido en el video. 1. Si se utiliza un isoterma de equilibrio de Freundlich, ¿cuál es la expresión correcta para la concentración de equilibrio I asterisco? 2. Según el modelo cinético planteado, ¿cuál es la fuerza impulsora que determina la velocidad de absorción R? 3. ¿Cuál es el propósito del paso de validación descrito en la guía? 4. El coeficiente alfa 1 está definido como alfa 1 igual a h por delta de t dividido epsilon por b. ¿Qué efecto tendría aumentar el volumen del reactor B sobre este coeficiente?